Buen día. Vamos a construir otra tabla de frecuencia de datos agrupados. Tenemos los siguientes datos. Y esta es nuestra información que nos da. Las horas que juegan videojuegos a la semana los individuos de una muestra de 35 personas. Y estos son las horas que juega cada uno de ellos. Y recordemos que podemos trabajar con los datos de esta manera o los podemos ordenar. Como recordamos, la primera columna que vamos a armar, ¿cuál es? Es nuestra columna de las clases, donde van a ir nuestros datos agrupados. Y para eso, ¿qué requerimos saber? La cantidad de clases y la amplitud de cada clase. Y aquí recordamos cómo podemos calcular la cantidad de clases. Y recordemos que lo podemos hacer mediante esta ley, que nos dice que la cantidad de clases es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos, que en este caso son 35 personas. Así que decimos que va a ser igual a por el logaritmo de 35. Y eso nos da el siguiente valor. Nos da el valor de 6.13. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí con este valor? Así que podemos hacer lo siguiente. Tenemos 6.13. Lo podemos redondear a 6. O podemos seguir la siguiente recomendación. Se recomienda que este valor sea impar, pero decimos es una recomendación porque nosotros también lo hemos trabajado en un valor par, por eso decimos que es una recomendación y se recomienda utilizar el impar inmediato, el que le sigue. En este caso podríamos utilizar 7. Bueno, profesor, entonces ¿cuál voy a utilizar? 6 o 7. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Al final del día va a depender de su contexto, de cómo ustedes van a procesar sus datos. Lo podemos hacer con 6 o lo podemos hacer con 7. Así que hoy vamos a utilizar esta recomendación. Lo repito, es una recomendación. Nosotros ya lo hemos trabajado como par. Así que hoy lo vamos a trabajar impar. Perfecto. ¿Qué más requerimos? Requerimos la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Vamos a recordar que se calcula dividiendo el rango entre la cantidad de clases, y el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, es decir, entre nuestro dato máximo y nuestro dato mínimo. Y tenemos que nuestro dato máximo es 25 y nuestro dato mínimo es 0. Así que nos quedaría 25 menos 0 entre la cantidad de clases que hemos decidido, 7. 25 menos 0, 25, entre de 7 es igual a 3.57 y lo podemos redondear a 4. Así que ya tenemos nuestras clases, que son 7, y nuestra amplitud, que es 4. Empezamos a armar nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. Tenemos que son 7 clases con una amplitud de 4. Aquí van, en esta columna, las horas, la frecuencia o frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Empezamos en orden ascendente, es decir, vamos a empezar con nuestro dato mínimo, que es 0. De 0 a 4
de 4 a 8 y así sucesivamente. Y listo, tenemos nuestros datos y empezamos a contar, recordando esto que vimos en la clase pasada, que estos extremos de la derecha se cuentan en la siguiente clase. Este 4 se va a contar acá y este 8 se va a contar acá, para no contar dos veces un dato. Empezamos a contar. Nuestro primer grupo de datos, 1, 2, 3, 4. 4. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. 5. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este lo contamos en la siguiente clase. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. Y este lo contamos en la siguiente clase. El siguiente, 1, 2, 3, 4. Siguiente clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por último, 1, 2. Y hacemos nuestra comprobación. 4 más 5, 9. Más 7, 16. Más 5, 21. Más 4, 25. Más 8, 33. Y más 2, 35. Este valor, esta comprobación es bien importante. La suma de las frecuencias absolutas o de las frecuencias debe de ser igual a la cantidad de datos. Es decir, tenemos 35 datos, por lo que esta suma, esta comprobación debe de ser igual a la cantidad de datos. Ahora vayamos con las frecuencias relativas y aquí vamos a recordar cómo se sacan las frecuencias relativas. Vamos a llamar a esta la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y recordemos que la frecuencia relativa de cualquier clase es igual a la frecuencia absoluta de esa clase entre la cantidad de datos. Por lo que la frecuencia relativa de la primera clase es igual la segunda frecuencia relativa es igual a su frecuencia absoluta entre la cantidad de datos y así sucesivamente. Y por último, la última frecuencia es igual al cociente de su frecuencia absoluta y la cantidad de datos. Lo podemos manejar en forma decimal, por lo que hacemos nuestras cuentas. Y aquí tenemos nuestros resultados en decimales. Igual hacemos la comprobación y eso nos debe dar 1. Con decimales nos da 1.0001, pero comprobamos que es igual a 1. Tenemos que recordar que al ir usando decimales iremos perdiendo exactitud en el proceso. Y por último sacamos las frecuencias relativas acumuladas. Recordamos que es igual a la frecuencia relativa actual más su precedente, y como esta es la primera, va a ser igual a la primera. Y la segunda va a ser la suma de la primera más la segunda, y así vamos a ir sumando cada una.
Y aquí nos quedarían nuestras frecuencias relativas acumuladas. Procedemos a su cálculo. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. Y vamos a recordar que la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1. Recapitulando, la suma de las frecuencias absolutas debe de ser igual a la cantidad de datos. La suma de las frecuencias relativas debe de ser igual a 1 y la última frecuencia relativa acumulada debe de ser igual a 1. Y con esto hemos construido nuestra tabla de frecuencias. Regresemos a la primera pregunta, esta de aquí. Hacerlo así es haciendo el redondeo y haciéndolo de esta forma es siguiendo la recomendación que sea impar. Es una recomendación. Lo repetimos, al final del día ustedes van a decidir cuál es la mejor opción para ustedes. Les sugiero fuertemente que construyan otra tabla de frecuencias con esta cantidad de clases, con 6, para que vean el resultado. Al final del día vamos a recordar que aunque tengamos los mismos datos y todos en el salón, cada quien haga su tabla de frecuencias, no quiere decir que todos nuestros compañeros vayan a tener exactamente la misma tabla de frecuencias. ¿Por qué? Por este criterio. Así que no nos conflictuemos el por qué esas dos condiciones. Esto va a ser algo que se va a digerir mejor con la práctica, haciendo mis salas de frecuencia. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer nuestros histogramas. Buen día a todos.